Le damos un agradecimiento especial también a nuestro moderador, como siempre, el doctor Fernando Fo. Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto de verdad para la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica y mío propio, por supuesto, el poder estar de nueva cuenta participando en un foro más de espacio de diálogo, de vinculación y de acercamiento de las distintas visiones, de las distintas experiencias. Nos parece desde AMIF que siempre estos espacios son eso, un espacio de diálogo abierto donde podemos intercambiar ideas, puntos de vista, experiencias, y es la invitación que me permito hacerle a todos nuestros asistentes del día de hoy a que aprovechemos estos dos grandes expertos que tenemos en la materia. Hemos decidido titular el foro del día de hoy con esta forma llamativa de ponernos una reflexión a partir de una pregunta: si es la resistencia antimicrobiana la siguiente amenaza mundial. Desde luego este tema ha venido preocupando a los distintos países, a las distintas instancias, a los distintos sistemas de salud, incluso desde mucho antes de la pandemia, desde luego, pero la pandemia nos ha llevado a reflexionar. Si algo ha puesto en evidencia, si algo ha retado la pandemia, esta enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, es la capacidad de respuesta de los sistemas de salud a nivel mundial, ¿no? Esto, desde luego, ha permitido generar diversas experiencias, distintos aprendizajes, independientemente incluso de las propias capacidades y recursos. Si tomamos la tabla de los países de la OCDE y vemos la inversión en salud de cada uno de estos países que forman parte de esta agrupación, veremos cómo en realidad no habría una clara tendencia a que aquellos países que invierten más en salud resolvieron mejor o están resolviendo mejor el manejo de la pandemia, ¿no? Realmente las experiencias que se han creado de colaboración, de acercamiento entre los distintos actores, academia, justo como estamos haciendo ahora, industria, el sector gobierno a través de las instituciones, las autoridades regulatorias, en fin, todos estos ejemplos virtuosos que han permitido traer a la realidad en periodos extraordinarios de tiempo, vacunas que están permitiendo hacer un frente muy importante con respecto a pues prevenir fundamentalmente los desafortunados decesos de esta enfermedad que al día de hoy, dependiendo del portal que se consulte, pues ronda por ahí de los 4,5 millones de personas que desafortunadamente han perdido la vida ante esta enfermedad. Entonces consideramos muy importante hacer esta pregunta para llamar la atención de este foro, y como decía, tenemos dos expertos en la materia que me permitiré presentar y que sin duda traerán pues muchas experiencias, información para compartir con nosotros, y que les pediría aprovechar a todos, poner sus preguntas en el chat. Tendremos la posibilidad de escuchar a nuestros dos ponentes y al cierre de la segunda presentación abrir el espacio a preguntas y respuestas. Pero mientras ocurren las presentaciones, la invitación es abierta a que nos vayan haciendo favor de colocar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en el chat, utilizando esta forma de escritura mayúscula compacta para que podamos identificar con mayor facilidad sus preguntas. Y en primera instancia me voy a permitir presentar al doctor Aarón Molina Jaimes. Él es infectólogo adscrito al Hospital Central Militar, profesor de infectología en la Universidad Anáhuac del Norte, jefe de infectología y coordinador de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y Medicina Preventiva, encargado de la clínica de VIH y microorganismos resistentes en el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia del ISSSTE. El doctor Molina es médico cirujano con especialización en medicina interna por el Hospital Español y realizó su estudio como médico infectólogo por parte del Instituto Nacional de Cancerología. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Aarón Molina, a quien en este momento le cedo los micrófonos y la audiencia para prestar todos gran atención a tu presentación. Doctor Aarón, bienvenido. La audiencia y el micrófono son tuyos.
Muchas gracias por la invitación. ¿Me confirman que se vea la presentación? Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, otra vez reitero, gracias por la invitación. Voy a tratar de establecer un panorama respecto a la resistencia que existe a los antibióticos a nivel mundial. Espero que después de esta plática, en vez de que les queden las cosas, bueno, que les queden las cosas claras, pero que tengan más preguntas, porque es un tema bastante importante y ya lo verán con la información que les voy a presentar. Bueno, lo que me gustaría comentar inicialmente es los antimicrobianos o los antibióticos, digamos que son moléculas que matan bacterias, específicamente los antibióticos. Antimicrobianos engloban antiparasitarios, antivirales, antifúngicos. Son un hito completamente en la historia de la humanidad. Lo que ustedes pueden ver aquí en la gráfica del centro es cómo la introducción de los antimicrobianos disminuyó de manera más que notable la mortalidad por enfermedades infecciosas en todos los grupos de personas. Aquí en la primera gráfica se ponen las mujeres que estaban, o las muertes maternas, digamos, que se consideran desde que está embarazada la mujer hasta un año después. Como de tener una tasa, o sea, perdón, 120 muertes maternas por cada 100,000 embarazos, se fue casi a cero después de 20 años de haber introducido la penicilina. Y cómo de tener 1,600 muertes por millón de personas en términos generales por infecciones, se fue a menos de 400 muertes, igual casi 20 años después de la introducción de antimicrobianos. Los antimicrobianos también nos han permitido no ver estas enfermedades que ustedes observan en su pantalla. Son formas muy deformativas de sífilis, de chancros duros por sífilis, que afortunadamente incluso ahorita con el paciente más inmunocomprometido ya no se ven, ¿no? Entonces, digamos, son un hito y es una cosa bastante importante en la historia de la humanidad. Ahora, esta tabla la puse, digamos, como para hacer un poco más objetivo lo anterior. ¿Qué porcentaje de la tasa de mortalidad disminuyó el uso de antimicrobianos en infecciones bastante comunes? Pues bueno, antes las personas que tenían neumonía adquirida en la comunidad se morían un 35% de los enfermos sin antibióticos. Después de los antibióticos disminuyó 25% esa tasa de mortalidad. Neumonía en el hospital se morían 6 de cada 10 pacientes y después de los antibióticos 3 de cada 10. Infecciones del corazón, el 100% de los pacientes que tenían una infección del corazón se morían. Actualmente se mueren el 25% o menos. Bacterias en la sangre, bacilos gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella, se morían 80% de las personas, actualmente se mueren solamente 10. Infección de tejidos blandos, pues es un poco menos notorio, pero vean la comparación. En la última fila, perdón, es la comparación con el estándar de tratamiento de un infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio, el estándar es poner un medicamento para alisar el coágulo que está tapando esa arteria y agregar un antiagregante plaquetario, valga la redundancia. Esa estrategia, que es el estándar de tratamiento actualmente, digamos, en muchas de las áreas de urgencias del mundo, solamente ha disminuido 3% la tasa de mortalidad. Entonces, creo que con esto queda bastante claro la importancia que tienen los antimicrobianos en la disminución de las tasas de mortalidad en la humanidad. Y no solamente en la humanidad, digo, soy experto en infecciones en adultos, pero digo, seguramente también con los animales y en otro tipo de industrias. Ahora, los antimicrobianos, pues bueno, ustedes saben que el segundo antimicrobiano, los primeros antimicrobianos que se descubrieron fueron los derivados de las sulfonamidas. El segundo antimicrobiano que fue serendípicamente descubierto, ustedes saben que fue la penicilina y valió el premio Nobel al doctor Alexander Fleming. Y también el premio Nobel al doctor Flor y al doctor Chain, que ellos, digamos, lo que hicieron fue permitir la producción en masa de penicilina y que se pudiera distribuir a todo el resto del mundo y pues disminuir las tasas de infecciones como ya vimos anteriormente. Ahora, ¿de dónde vienen los antibióticos? Los antibióticos, la mayoría de este tipo de moléculas vienen de los mismos microorganismos y generalmente estos antibióticos se detectan cuando uno va a buscar directamente algún tipo de actividad antimicrobiana en generalmente algún tipo de hongo, algún tipo de planta que tiene como cierta
digamos, predisposición a tener sobreinfecciones por hongos o por bacterias. Así es como se fueron descubriendo todos los antimicrobianos. Ustedes pueden ver, aquí está encerrado en verde todos los antibióticos que se derivaron de los actinomicetos. Están lincosamidas como la lincomicina, el clorafenicol, los carbapenémicos como el meropenem. O sea, medicamentos que actualmente son un pilar del tratamiento en muchos de los síndromes infecciosos que padecen los humanos. También a través de los hongos, digamos, se aislaron y se purificaron las penicilinas, las cefalosporinas, y también tenemos algunos compuestos que son sintéticos, ¿no? Pero vean ustedes que más del 70% de los antimicrobianos con los que contamos ahorita como armas terapéuticas se aislaron de otro tipo de microorganismos vivos. Los más comunes, bueno, son los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, la penicilina se obtuvo del hongo Penicillium notatum. De las cefalosporinas se obtuvieron del hongo que se llama Acremonium. Los carbapenémicos de un actinomiceto que se llama Actinomices. Y los monobactámicos como el Astrognum a través de un Chromobacterium. Entonces, bueno, eso refuerza lo que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué efectos tienen los antimicrobianos? Pues bueno, los antimicrobianos disminuyen el riesgo de morir, como ya lo comentamos, permiten que un síndrome infeccioso, en vez de que fuera duradero por 10 días, se acorte el tiempo, y eso es productividad para una sociedad. Actúan rápidamente, previenen infecciones porque también se pueden dar, digamos, antes de algún procedimiento para evitar, digamos, una infección protésica, una infección postquirúrgica, qué sé yo. Pero también tienen efectos adversos, que es un tema que se va a ahondar seguramente mucho mejor en la plática que sigue después de la mía, pero pueden dar reacciones, digamos, adversas, hipersensibilidad. Algunos antibióticos tienen una estructura físico-química muy parecida a los receptores tipo GABA que tenemos en el sistema nervioso central, y eso aumenta, más bien disminuye el umbral para convulsionar. Pueden dar toxicidad a nivel renal, a nivel del oído, a nivel del hígado, pueden tener sobreinfecciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas, digamos, como efectos pues indeseables de los antibióticos, y probablemente el que más preocupa actualmente es el que viene subrayado aquí en rojo, ¿no? Es la resistencia. Bien, ahora, la resistencia a los antibióticos en las bacterias está, en términos generales, se puede dividir en cuatro, digamos, como rubros. Una resistencia intrínseca, una resistencia adquirida por plásmidos, que ahorita lo voy a comentar de manera general a qué me refiero. Una resistencia adquirida por dosis infraterapéuticas de antibióticos, y una cosa muy importante y que no debería ocurrir, es una resistencia por errores médicos en la prescripción. En términos generales, el origen de la resistencia puede tener también dos lugares. Puede ser la que es creada biológicamente y la que es creada humanamente. La que es creada biológicamente, pues obedece básicamente a un principio darwiniano. Lo que ustedes ven aquí para ejemplificar esa, pues digamos, esa resistencia, es una bacteria que se llama Serratia marcescens. Esa bacteria, cuando se inocula a 42 grados centígrados, produce un pigmento de color rojo que se llama prodigiosina. Esa prodigiosina es la que normalmente se aísla en muchas de las imágenes religiosas, ¿no? Las vírgenes sangrantes, el pan con sangre, la oblea con sangre. Entonces, en realidad no es sangre, en realidad es una serratia que está muy bien incubada y que está produciendo ese pigmento. Lo que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, en estas columnas, es el crecimiento de una bacteria de Pseudomonas aeruginosa cuando se expone a concentraciones progresivamente más altas de prodigiosina. Entonces, en la primera columna lo que ustedes ven es el crecimiento sin antibiótico, bueno, perdón, sin el pigmento, y las otras columnas que van siendo cada vez de menor tamaño es porque se están exponiendo a concentraciones mayores de prodigiosina. Entonces, esta sustancia, esta molécula, si bien no es un antibiótico actualmente, pues funciona, digamos, hasta cierto punto para darle resistencia a la bacteria para ser infectada por otro tipo de microorganismos. Esa resistencia es raro, bueno, no se transmite de bacteria a bacteria y no nos preocupa en realidad. La que nos preocupa es la que creamos los humanos. Las resistencias más comunes en bacilos gram negativos, que son como las infecciones más graves, más frecuentes aquí en México y mayormente asociadas a cuidados de la salud, las resistencias generalmente son por enzimas que hidrolizan beta-lactámicos, que se pueden clasificar de muchas maneras. Pero bueno, básicamente lo que quiero ejemplificar con esta imagen de abajo a la derecha, es que a pocos años de haber iniciado, de haber sintetizado, de haber utilizado los derivados penicilínicos, ya aparecieron resistencias contra esos antibióticos. Y ahorita vamos a ver cuál es la razón. Bien,
Ahora, rápidamente para comentar sobre resistencias intrínsecas, vimos anteriormente en un pigmento que no es un antibiótico, pero también hay bacterias que tienen resistencia de manera, digamos, codificada genéticamente y que no se transmite, que damos de una bacteria a otra de manera horizontal, se transmite de manera vertical. Yo, bacteria, me reproduzco y entonces mis dos hijas pueden tener esa resistencia, pero yo, bacteria, a otra bacteria que no sea, digamos, de mi misma clona, yo no le puedo transmitir esa resistencia. Hay ciertas bacterias que tienen ya esa, digamos, como capacidad de tener resistencia a algunos antibióticos. En este caso, lo que estoy ejemplificando es una enzima que se llama AMP-C. Esta AMP-C está en el cromosoma de estas bacterias, es un acrónimo de Enterobacter, Serratia, Citrobacter, etcétera. Y esas bacterias de manera natural tienen esa resistencia a este antibiótico. Bien. Ahora, la resistencia inducida, comentamos que también una de las causas es por dosis infraterapéuticas. Las dosis infraterapéuticas generalmente se utilizan mucho en la industria agropecuaria. ¿Qué es lo que yo hago con el antibiótico? Le doy antibiótico a dosis bajas a este puerquito. Y si comparo el crecimiento de un puerquito al que le doy antibiótico versus a uno que no le doy antibiótico, el que le doy antibiótico, como yo barro casi completamente la microbiota intestinal, la absorción de lo que yo le voy a dar de alimento va a ser infinitamente mayor. Entonces, en vez de que ese puerquito crezca en 6 meses, por poner un número, va a crecer en 3. Y pues eso se traduce al final de cuentas en dinero, ¿no? Que desafortunadamente es muchas de las cosas que mueve la sociedad en estos días. Entonces, bueno, yo le pongo ese antibiótico a dosis infraterapéuticas y ustedes saben que las bacterias de manera natural tienden a formar mutaciones, unas más que otras. En algún momento llega una mutación en algún nucleótido que va a generar que esta resistencia, esas bacterias tengan resistencia a ese antibiótico. Si yo sigo exponiendo a los puerquitos a ese antibiótico, pues lo que voy a hacer es seleccionar clonas de bacterias resistentes al antimicrobiano que estoy usando. Entonces, eso ya está bien demostrado. Hay unos estudios muy interesantes en Inglaterra en los cuales se evidenció que las personas que tienen contacto con los animales se colonizan por esas bacterias multidrogoresistentes y así es como pasan al resto de la sociedad. Ahora, también hay cosas medio de ciencia ficción para que tampoco crean que es culpa siempre de los médicos, aunque yo diría que 80% sí lo es, siendo con infectólogo. También hay resistencias raras, por ejemplo, lo que hicieron en este estudio bastante interesante fue hacer cultivos y análisis genético de las bacterias que iban y regresaban al espacio en una cápsula espacial, y lo que descubrieron fue un nuevo género que le pusieron Enterobacter bugandensis. Ustedes pueden ver aquí en el cladograma cómo se aleja de los Enterobacter clase, que es el Enterobacter, digamos, la familia más grande, y es una especie nueva y se cree que esta especie se generó, o digamos, los cambios genéticos que tuvieron y algunas resistencias se generaron por los cambios gravitatorios que tenía la bacteria durante su traslado hacia y desde el espacio exterior al mundo, ¿no? Al mundo terrenal. Ahora, lo que comentábamos de la selección de la resistencia y qué es lo que ocurre tanto en dosis, por el uso de dosis infraterapéuticas o por errores en la prescripción, es de que yo tengo una bacteria que muta de manera espontánea o de manera o de manera inducida. Y si no estoy presionando yo esa bacteria con antimicrobianos, pues bueno, voy a tener una variedad de bacterias, unas resistentes y unas sensibles, pero en el momento que yo ejerzo una presión selectiva con un antimicrobiano, yo voy a eliminar todas las bacterias que son resistentes a ese antibiótico y voy a dejar solamente las susceptibles. Ahora, para que nos demos más o menos una idea de esta situación, las bacterias, la forma más frecuente de transmisión de resistencias entre una bacteria y otra, las bacterias, perdonen el término, pero no se me ocurre otro mejor, son muy promiscuas, tienen mucha transmisión de material genético. Entonces, las bacterias de manera normal, principalmente los bacilos gram negativos, tienen unas islas que son islas de material genético que se llaman plásmidos. Esos plásmidos normalmente cuando una bacteria está a cierta distancia a la otra, a través de los pilis, digamos, el plásmido se desdobla y se hace una copia idéntica del plásmido y se transmite a la otra bacteria de manera digamos, casi 100% una copia fidedigna. Entonces, esa transmisión generalmente se da de bacteria a bacteria principalmente por transmisión de superficies o de contacto. Cuando yo voy con un paciente, por ejemplo, y ese paciente tiene una bacteria con resistencia a ciertos antibióticos, está colonizado ese paciente por esa bacteria
y yo reviso al paciente de al lado y no me lavé las manos, en ese momento yo puedo colonizar a este paciente con una bacteria resistente y esa bacteria puede transmitir la información a las bacterias que tiene el paciente, digamos que no estaba colonizado, y eso digamos, seleccionar que las otras cepas que se vayan clonando tengan esta expresión de cierta resistencia a algunos antibióticos. Para que se den más o menos una idea de lo importante y de lo fácil y de lo efectivo de este mecanismo de transmisión de resistencias, esta enzima que se llama CTXM es una enzima que codifica una resistencia muy específica para cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, que aquí en México, si ustedes revisan las guías de práctica clínica de muchos de los síndromes infecciosos, son la primera línea de tratamiento. Entonces, esta enzima CTXM se describió por primera vez en 1990 en Alemania. De ahí se hicieron unas descripciones un poco más detalladas y un poco más amplias en España, y actualmente en México esta enzima es la principal causa de resistencia a cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. En México ya están los estudios que ahorita vamos a comentar, es la principal causa, 70-80% de las resistencias a este tipo de antimicrobianos es por esta enzima, y esta enzima se transmitió solamente a través del contacto, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, una cosa importante es de que la resistencia no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí arriba es un plásmido de resistencia, una isla genética con genes específicos. Lo que está señalado aquí es un gen de resistencia a ampicilina. Si esa bacteria se expone a otro gen de resistencia y lo adquiere, va a tener una resistencia adicional. Aquí puse cefalosporinas. Y la siguiente va a seguir conservando la resistencia a ampicilina a la de cefalosporinas y va a agregar otras más. Entonces, las bacterias normalmente cuando tienen resistencias ya no las pierden, a menos que la bacteria muera, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es que la bacteria puede morir? Disminuyendo la presión de selección. Si yo al paciente le estoy dando antibiótico todo el tiempo, lo único que estoy generando es de que las bacterias que se van a presentar en el siguiente síndrome infeccioso va a ser muy probablemente resistente a los antibióticos que yo ya usé en algún momento de la vida. Bien, ahora, comentábamos que una de las situaciones más importantes para la resistencia antimicrobiana es la prescripción inapropiada de los antibióticos. Este estudio es un estudio muy sencillo, pero muy representativo en Estados Unidos. Lo que hicieron fue revisar bases de datos de servicios de urgencias, que en Estados Unidos tienen un poquito mejor la información y es un poco más, digamos, representativa de su país en comparación que aquí en México, que no tenemos nada. Entonces, revisaron qué porcentaje de las veces el antibiótico que se prescribió fue prescrito de manera apropiada. Siendo estrictamente, o sea, siguiendo, digamos, la definición semántica de apropiado, solamente el 12.8% de las veces que se puso un antibiótico a un paciente en urgencias estaba bien indicado. Ellos dijeron, bueno, vamos a poner otro rubro que se llame prescripción potencialmente apropiada, porque yo creo que probablemente sí estuvo bien el antibiótico. 35% más. Si se dan cuenta, 51% de las veces que se puso un antibiótico en Estados Unidos, en donde tienen un poco más de control en este sentido, en donde tienen un board como una especie de certificación nacional, los médicos generales y cualquier médico especialista, el 51% de las veces se puso el antibiótico de manera inapropiada. Eso no está lejos de aquí en México. Aquí en México, solamente en este estudio que se realizó, lo realizaron en el Instituto Nacional de Salud Pública, lo que documentaron ellos es de que en síndromes infecciosos, como aquí infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda, es lo que significa IRAS y EDAS, el 90% de las causas de esos síndromes infecciosos son de etiología viral. Ustedes saben que el antibiótico no tiene nada que ver con la etiología viral. Entonces, a esos pacientes que se vieron en consultas o en los servicios de urgencias, 60-80% de las veces les dieron un antibiótico. ¿Qué quiere decir eso? Que 60-80% de las veces no estaba indicado un antibiótico. Ahora, de todo ese porcentaje, solamente el 15% máximo estaba bien indicado. Otra cosa importante y bastante triste es de que en este mismo estudio, en hospitales de tercer nivel, que son nuestro top aquí en el país, la justificación del tratamiento fue la mayor parte de las veces adecuada. Sin embargo, estuvieron mal prescritos en dosis y en tiempo. Y de manera institucional, yo les podría decir que en nuestra institución, tal vez un 30-40% de los antibióticos se ponen mal en dosis. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra realidad en México es muy triste en ese sentido. Se requiere mucho, mucho que hacer.
Ahora, vean aquí en México el porcentaje del mercado farmacéutico. Digo, eso lo podrán explicar mejor la persona que sigue de mi ponencia. Pero bueno, en México es un negociazo tener un consultorio, es un negociazo tener una farmacia chiquita y vender antibiótico o vender medicamentos en general. Ahora, ¿por qué es importante conocer la multidrogoresistencia? Pues bueno, van a decir, ¿de qué me sirve saber todo este tipo de cosas? Pues bueno, porque la multidrogoresistencia se asocia, si yo tengo una infección con un germen de ese tipo, se asocia a una probabilidad de morir arriba del 30%, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en uno de los estudios que están mencionados aquí, hasta 5% de la mortalidad se atribuye solamente por tener resistencia a un grupo de antibióticos que se llaman carbapenémicos, que muchas veces son la última opción terapéutica. Ahora, ¿por qué son tan virulentas o por qué son tan graves las infecciones por multidrogorresistentes? Pues bueno, puse este ejemplo que me parece bastante ilustrativo. Este ejemplo está tomado de, bueno, lo que hicieron fue inocularon bacilos gram negativos a unos ratoncitos. Entonces, lo que ustedes ven aquí son curvas de supervivencia. Entonces, cuando vamos a seguir primero la línea azul, cuando le inoculaban las bacterias al ratoncito directamente en el torrente sanguíneo, y esa bacteria era susceptible a unos antibióticos que se llaman carbapenémicos y no tenía plásmidos de virulencia, normalmente sobrevivían por el puro sistema inmune 80% de los ratoncitos. Ahora, tomemos en cuenta que estos ratoncitos no recibieron antibiótico. En la línea verde lo que ejemplifica son los ratoncitos que recibieron cepas resistentes a carbapenémicos, pero tenían, les noquearon el gen de virulencia plasmídica. Entonces, solamente por tener resistencia a los carbapenémicos, los ratones se morían un 50% de las veces. Y lo que ustedes ven en las líneas amarillas y moradas son los aislamientos de brotes, que son los que se documentaron viene aquí la referencia. Fueron unos brotes de infecciones en Japón por unas klebsielas resistentes a carbapenémicos, entre otras cosas. Entonces, esa misma bacteria se le inocularon al ratón y en menos de 30 horas los 100% de los ratones estaban muertos. Entonces, una bacteria multidrogorresistente, además de tener el problema de que no se le puede o hay muy pocas opciones terapéuticas para ofrecerle a esa infección, también tiene el problema de que son hipervirulentas y pueden matar más a las personas y en este caso a los ratones. ¿De acuerdo? Ahora, un poquito más de números, 60% de mortalidad por microorganismos multidrogorresistentes versus 13% en microorganismos sensibles. Eso es una serie de humanos. También 34% versus 8% de mortalidad por microorganismos multidrogorresistentes. Si yo tengo una pseudomonas aeruginosa multidrogorresistente, solamente por tenerlo, tengo un riesgo independiente del 34% de morirme versus el 11%. Entonces, son cosas que muy pocas veces se tocan, incluso que en los hospitales muy pocas veces se toman en cuenta, que contribuyen, pues, si ustedes lo ven de manera objetiva, pues a los gastos, tanto en vidas humanas como en dinero. Ahora, se hizo un estimado, hay este Review on Antimicrobial Resistance, es un grupo de expertos de Inglaterra, donde están 5 o 6 personas que más saben de resistencias en el mundo y se dedican exclusivamente a hacer análisis de resistencia a bacterias. Entonces, lo que hicieron ellos, con obviamente un grupo de expertos en estadística, en matemáticas, hicieron proyecciones de que si seguimos el patrón de resistencias como lo tenemos hasta el momento, ¿qué pasaría para el año 2050? Pues bueno, lo que ustedes pueden ver es de que para el año 2050, el cáncer va a matar 8.2 millones de personas. La diabetes y las complicaciones de diabetes, 1.5 millones de personas. Los accidentes de tráfico, 1.2 millones de personas. Pero morir o infectarse de una bacteria multidrogorresistente va a matar 10 millones de personas. 1.8 millones de personas más que el cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2050 la principal causa de muerte va a ser muerte por una bacteria multidrogorresistente. No va a ser por cáncer, no va a ser por infarto. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues es un problema bastante grave y es una muy buena idea que se le esté dando foro a este tipo, digamos, de temas. Ahora, la CDC, que ustedes lo han oído hablar mucho de esta institución, pues porque tienen bastante seriedad y son, digamos, hacen investigación bastante objetiva. Y ahorita en COVID-19, ustedes saben que han sido
parte, digamos, fundamental de muchas de las recomendaciones que se han hecho en prevención, en diagnóstico, en tratamiento versus esta enfermedad. La CDC junto con la OMS hicieron este tipo, digamos, como de warning, ¿no? ¿Cuáles son nuestros problemas actuales que tenemos que resolver respecto a la multidrogoresistencia? Lo que ellos consideran urgente es una bacteria que se llama Acinetobacter resistente a carbapenémicos, una levadura que es Candida auris, que aquí en México ya hay reportes en 2 o 3 lugares de Candida auris, que es un problemón. Clostridioides difficile, enterobacterias como E. coli, Klebsiella, Shigella, etcétera, resistentes a carbapenémicos. Y aquí en México no tenemos tanto ese problema, pero bueno, Neisseria resistente, multidrogo resistente. Entre las que son serias están otras que, bueno, no vale la pena ahorita ahondar mucho en ellas, pero aquí en México es un problema bastante grave, mucho mayor que en Estados Unidos, por ejemplo, de Pseudomonas aeruginosa resistente, multidrogo resistente. Aquí ellos tienen un manual bastante bonito en los cuales vienen las infografías que ven aquí. Entonces vienen, por ejemplo, ¿qué tanto mata el Acinetobacter? Pues bueno, mató 700 personas en Estados Unidos. ¿Qué tanto mata las enterobacterias resistentes a carbapenémicos? Mataron 1,100 personas en Estados Unidos. Aquí en México no tenemos esa estadística. Bien. Ahora, otro problema grave que existe, les platiqué que los carbapenémicos como el meropenem, ertapenem, doripenem, etcétera, son muchas veces o son la opción más potente y más fácil que tenemos y más segura para tratar infecciones por microorganismos multidrogoresistentes, principalmente bacilos gram negativos. A nivel institucional, es, digamos, por decirlo de alguna manera, es la droga que tenemos en nuestro catálogo institucional de acceso libre sin tener que hacer una compra adicional. Entonces, cada vez que nos enfrentamos nosotros a una infección por una cepa de bacterias que tiene resistencias a carbapenémicos, ya sea por carbapenemasas, que son enzimas que hidrolizan carbapenémicos, o por otro mecanismo, el paciente muchas veces no le va muy bien porque la última droga que tenemos de potencia la tenemos ya completamente anulada. Entonces tenemos que hacer trámites para pedir otros medicamentos que también no son tan eficaces y que son más tóxicos. Entonces, en el contexto de la resistencia a carbapenémicos por carbapenemasas, ustedes pueden ver aquí este mapa mundial. Problemas muy graves tienen, por ejemplo, la India. La India tiene una metalobetalactamasa, que es una enzima que hidroliza carbapenémicos, que de hecho se llama Nueva Delhi metalobetalactamasa. En México tenemos también un problema. Aquí se pone, lo ponen como que llegábamos a tener, este reporte es del 2015, como que llegáramos a tener de manera esporádica KPCs, que es un gen que tienen las Klebsieras que producen carbapenemasas y metalobetalactamasas de Nueva Delhi. Este análisis se hizo, digamos, por parte de la Clínica Mayo, pero si lo analizáramos con los datos que les voy a presentar ahorita en algún momento, estaríamos en el mismo color, yo creo que casi que la India. Porque aquí en México la principal causa de resistencia a carbapenémicos son las metalobetalactamasas, principalmente Nueva Delhi. Y eso no se tiene documentado. Bueno, sí se tiene documentado, pero no se está estableciendo estrategia para evitar ese tipo de cosas. Ahora, como esto es como una especie de trends en resistencia antimicrobiana, ustedes pueden ver cómo la resistencia a carbapenémicos, bueno, tuvimos un problema muy grave con Pseudomonas en el 2012, pero actualmente la tendencia es hacia la alza. En Acinetobacter es un problema muy grave en México. Vean cómo más del 75% de las veces el medicamento que mejor elimina Acinetobacter, que son los carbapenémicos, las cepas que tenemos son resistentes a carbapenémicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 85% de los pacientes no tienen una opción terapéutica inmediata para tratar estas bacterias. Existen dos grandes grupos que están, digamos, como vigilando la farmacoresistencia. El grupo más grande y al que tenemos oportunidad de pertenecer se llama INVIFAR. Este grupo es el más grande y el más representativo del país. ¿Qué incluye este grupo? Bueno, incluye 46 centros, bueno, hasta este momento, con 22 estados de la República Mexicana. Y la ventaja que tiene es de que incluye aislamientos de bacterias que se detectan primero, segundo, tercer nivel de la asistencia sanitaria. Entonces es una mezcla un poquito más heterogénea en comparación con los otros grupos que son fuertes en el país. Los otros grupos, la desventaja que pueden tener es, digamos, que está muy centralizada la información. Resulta que nada más es nutrición, cancerología, Ignacio Chávez.
y realmente eso no refleja mucho lo que ocurre en el país, a diferencia de esta red. Bien, pues bueno, se analizaron 170,000 aislamientos aproximadamente en 10 años y vean ustedes los porcentajes de resistencia, aquí lo estoy evidenciando en Escherichia coli, en múltiples aislamientos, orina, sangre, líquido, cefalorraquídeo. Vean, más del 10% de las veces es resistente a los antibióticos que se recomiendan de primera línea, como cefepime, ceftazidima, a los aminoglicósidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que cada vez que nosotros vemos un paciente en el hospital y le ponemos el antibiótico que recomienda la guía de práctica clínica, vamos a fallar el 60% de las veces. ¿Por qué? Pues porque ya de manera, digamos, bueno, ya hay resistencia a ese tipo de antibióticos y eso es un problema también en la actualización de las guías de práctica clínica. Ahora, con Acinetobacter, perdón, Pseudomonas aeruginosa, que son las columnas de arriba, vean cómo más del 20% de las veces es resistente a todos los antibióticos que normalmente se utilizan como tratamiento contra esta enfermedad. Más del 20% de las veces. Con Acinetobacter es aún peor. Vean las columnas que están abajo a la derecha. También incluso el 40% de las veces, todos los Acinetobacter, aquí específicamente Baumani, son resistentes a todos los antibióticos que se usan de primera línea. Entonces se vuelve un problema porque de entrada el paciente tiene un germen multidrogo resistente. De entrada tiene 30% de chances de morir por el puro bicho. Ahora, no tenemos el medicamento a la mano para poder tratar esa enfermedad a nivel institucional. Otro problema. Ahora, si tuviésemos el medicamento a la mano, el problema de la toxicidad y que esos medicamentos muchas veces no son tan efectivos como la primera línea. Entonces, pues bueno, si ustedes le van sumando, el paciente, pues principalmente a nivel institucional, está muy, muy desprotegido en ese sentido. Ahora, esto que ven ustedes aquí hice un resumen de todas las redes que analizan resistencias en México y en Latinoamérica. Ahí viene un promedio de resistencias. Entonces, les platicaba yo de la resistencia BLE, que es una resistencia generalmente mediada por la enzima CTXM. En promedio, el 50% casi de los aislamientos tienen esta resistencia. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a poner el medicamento que dice la guía de práctica clínica y 50% de las veces el paciente no va a estar con un buen tratamiento. Las Klebsiella pneumonias resistentes a carbapenémicos, 7.2% son resistentes. Las Pseudomonas aeruginosas resistentes a carbapenémicos, 31%. Acinetobacter baumani, 47% resistentes a carbapenémicos. Staphylococcus aureus resistentes a meticilina u oxacilina, que es la primera línea, casi 50%. Entonces, si vamos, digamos, haciendo números, la verdad es de que el panorama se va viendo cada vez más triste. Y aquí en México tenemos un problema muy grave, poco reconocido y poco digamos, evaluado. Ahora, en términos generales, ¿yo cómo puedo contribuir como paciente o como un personal no sanitario a evitar la propagación y generación de la resistencia a los antimicrobianos? Pues bueno, tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado. ¿Cuál es el problema? Que pues ya vemos aquí en México 50% del personal profesional sanitario certificado parece ser que no hace las cosas razonablemente bien en términos de antibióticos. No pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios. Siempre pasa que si no le das antibiótico al paciente que le duele la garganta y que sospechas tú que es viral, eres un mal doctor y va con otro doctor a que le dé antibiótico. Seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros, que eso es un tema muy frecuente con las mamás y las abuelas. Prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, tener otras, digamos, etiquetas higiénico-dietéticas, preparar los alimentos en condiciones higiénicas, tomando el modelo de la OMS, que separa alimentos crudos y cocinados, cocinar completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras, etcétera, etcétera, etcétera. La OMS ha propuesto un plan de acción mundial con todo este problema que traen encima, sobre la resistencia a antimicrobianos. ¿Cuáles son los ítems que ellos están intentando implementar? Mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a antimicrobianos, que aquí en México se hace poco. Reforzar la vigilancia y la investigación. Aquí en México se está haciendo un poco más, pero no es suficiente.
Reducir la incidencia de infecciones en México es imposible, es un problema muy grave las infecciones nosocomiales. Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos, muy complejo, tenemos muy pocos departamentos de farmacovigilancia en el país, no se vigilan dosis, no se vigilan eventos adversos, no se vigilan resistencias, no se vigilan interacciones, etcétera, etcétera. Asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha contra la resistencia a antimicrobianos, que se hace muy poco. De lo que se invierte en salud es menos del 5%, 10%, perdón, lo que se invierte en desarrollo de antimicrobianos en función de otro tipo de medicamentos, ¿de acuerdo? Aquí en México les puse, bueno, este último párrafo en azul. En el Diario Oficial de la Federación se publicó en junio de 2018 el acuerdo en el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a Antimicrobianos, que básicamente, perdón que lo diga así, se piratearon el manual de la OMS. Nada más, digamos, lo pasaron para abajo, y la verdad es de que de eso, al menos nosotros que estamos como muy de cerca con el tema, vemos que se haga muy poco al respecto. Ahora, como personal de la salud o como personal sanitario, ¿qué yo puedo hacer para evitar ese tipo de problemas? Pues bueno, lo primero es, en términos generales, definir qué bacteria me estoy enfrentando, no usar el tratamiento de manera ciegas. En el momento que yo vea que la bacteria es sensible a un antibiótico de menor espectro o algo vía oral, pasarlo a vía oral. Restringir los antibióticos, eso a nosotros nos funciona muy bien. Ahorita les voy a presentar unas diapositivas. Si tienen infectólogo en los servicios sanitarios, consultar con el infectólogo, etcétera, 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 ¿no? Al final de cuentas es un trabajo multidisciplinario. Y rápidamente les voy a presentar dos cosas que nosotros hemos logrado con el control, la restricción de antibióticos. Aquí en México no funciona, desafortunadamente, al menos es lo que dicta la evidencia y la experiencia de muchos infectólogos. No sirve tal vez que tú entrenes a las personas, funciona que a nivel hospitalario tú restringas el antibiótico. ¿Por qué no se va a usar? Porque yo digo que no y porque tiene que llevar mi firma para que se use el antibiótico. Entonces, lo que hicimos nosotros cuando yo llegué a la institución, había muchas muertes por una bacteria que se llama Clostridioides difficile, que esa bacteria ocasiona una diarrea fulminante. Entonces, lo que empezamos fue a bloquear la clindamicina y levofloxacino, que son medicamentos que tienden a generar mucha prevalencia de infección por esta bacteria. Y lo que notamos fueron dos cosas, que a los 2-3 meses de que empezamos el programa, dejamos de tener muertes por pacientes con Clostridioides difficile. Y disminuimos también la tasa de infecciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso en México es lo que funciona. Esta es otra de nuestras experiencias. Lo que hicimos fue bloquear el uso de carbapenémicos. Quiere decir que para que el doctor de terapia intensiva, de urgencias, ponga un antibiótico de muy amplio espectro, tiene que tener el visto bueno de alguien de infectología. Cuando empezamos a bloquear, más o menos que fue por mayo, junio del 2018, empezamos a dejar de presionar de manera innecesaria las cepas de bacterias. Entonces dejan de expresar los mecanismos de resistencia y dejamos de tener cada vez, o más bien empezamos a ver que ya no contábamos con tantos aislamientos de bacterias resistentes a carbapenémicos. Entonces nosotros todavía en este sentido tenemos opción de ofrecer al paciente una buena herramienta terapéutica. Ahora, siempre es importante comentar, y es mi última diapositiva, mi penúltima diapositiva, los antibióticos, a diferencia de otro tipo de energías y de insumos, no son renovables. Una vez que yo pierdo el antibiótico en el paciente por una bacteria, ya no lo puedo volver a utilizar. Entonces, al paciente se le van agotando opciones y tal vez lo vemos de manera sencilla. Bueno, pues no me voy a infectar yo, pero bueno, ¿qué tal si en 5 o 10 años yo tengo una infección por esa bacteria? Pues probablemente el antibiótico que me haya funcionado hoy ya no me va a funcionar en ese tiempo. Entonces, tenemos que hacer uso racional de ese tipo de herramientas. Bien, como conclusiones y para dar paso al siguiente ponente, les podré comentar, bueno, que la resistencia a los antibióticos es un problema muy grave de salud pública en México, en el mundo. En México es gravísimo. Las infecciones por bacterias multidrogo resistentes incrementan la mortalidad hospitalaria, el tiempo de estancia hospitalaria y los costos en atención en la salud. Tener una infección por una bacteria multidrogo resistente es un factor independiente de muerte en las personas que la padecen. Se requieren acciones en la población general, pero más importantemente en los sectores agropecuarios y de salud en humanos y animales, sobre concientización del uso racional de antimicrobianos. Y se requiere un esfuerzo centralizado, que en México no existe, para poder obtener los datos más representativos de la situación nacional en términos de resistencia a antibióticos. Y bueno, por mi parte es todo. Cedo la palabra al siguiente ponente y les agradezco mucho su atención. Doctor Aarón, muchísimas gracias por llevarnos de la mano en
interesante tema de la resistencia antimicrobiana. Muchas gracias por hacernos estas precisiones tan pertinentes para permitirnos tener un mejor entendimiento de qué tan grave es esta circunstancia y explicarnos también de manera muy didáctica que no necesitamos necesariamente ser especialistas para jugar un papel importante, ¿no? Como personas, como individuos, desde luego tenemos que tener pues la curiosidad de informarnos en fuentes fidedignas como las que nos presentó, ¿no? Acudir a los espacios oficiales para hacernos llegar de esta información y tomar las mejores decisiones de manera informada. Creo que estos mensajes y desde luego también el rol como profesionales de la salud que nos corresponde hacer, pues tenemos que tener toda esta información en mente y dimensionar que lo que hacemos hoy tiene un impacto en los años por venir, ¿no? Y lo que no hacemos también, si no invertimos tiempo, si no trabajamos en ello de una manera consciente, coordinada, colaborativa, multisectorial, difícilmente vamos a poder revertir esa tendencia que nos presentó, donde habrá en un futuro no tan lejano, al ritmo que vamos pensando en que pudiera haber defunciones en esa magnitud, ¿no? 10 millones de personas por año, debido justamente a la resistencia generada por el mal uso de estos importantes insumos para la salud. Y desde luego entender también que si bien la salud humana, por supuesto, es el tema central de esta conversación, de esta charla, entender que hay otros actores que quizá no están aquí en este momento, pero que vale la pena convocarnos y convocarlos, ¿no? Y nos daba bien los ejemplos en el caso de el área agropecuaria, ¿no? Toda esta parte del uso de los antibióticos no necesariamente con propósitos netamente o estrictamente terapéuticos, que también terminan en un ciclo, en este modelo, en este concepto que se ha establecido de una sola salud, donde los distintos elementos, la salud humana, la salud animal, convergen y hay una correlación y una estrecha participación de los distintos sectores, ¿no? Tanto productivos como académicos, insisto en ello, y la parte de gobierno. Muy importante la referencia a esta publicación en el Diario Oficial, que sin duda, bueno, pues pudiera ser un elemento en el marco regulatorio, ¿no? Que nos permita normar, que nos permita tomar ciertas acciones, pero que definitivamente, y como también muy bien lo señalas, hace falta más, ¿no? Necesitamos pasar de lo escrito, de esas letras, a las acciones, a realmente buscar esta red nacional. Si bien hay estos esfuerzos muy importantes que también nos has presentado, pues tenemos que tener la posibilidad de apoyarnos ahora en la tecnología y por qué no atrevernos a pensar en unos bancos de datos, en unos reservorios bajo estos modelos de megadatos, ¿no? Que permitan estar alimentando un solo modelo de registro y que nos permita estar haciendo estimaciones, proyecciones para una mejor toma de decisiones en el ámbito clínico, propiamente en el ámbito institucional. Estamos muy atentos a esta información que nos compartes, donde ya hay resistencias más que comprobadas, demostradas, documentadas, y sin embargo el hábito de prescripción pues permanece y no estamos tomando en cuenta este tipo de información para justamente hacer un uso más eficiente de los recursos, que esto lo va ligando a otros temas. Sin duda, la disponibilidad de insumos, la disponibilidad de los propios recursos para la atención de la salud, pues son siempre limitados, y qué mejor que tener este tipo de información para poder hacer un uso más eficiente de esos recursos y tener mejores resultados, sobre todo resultados en salud, en beneficio de la población. Sin duda, estamos recibiendo varias preguntas, comentarios, algunas felicitaciones también, a las cuales por supuesto me sumo. Y como anunciamos al principio, tendremos la oportunidad de escuchar a nuestros dos expertos y al cierre de la segunda intervención abriremos el espacio para todas sus preguntas que estoy aquí registrando, que estamos registrando junto con los colegas del instituto para poder abrir ese espacio. Por lo pronto me permitiré agradecerte nuevamente por tu presentación y ahora me permitiré presentar a nuestro siguiente ponente, al químico farmacéutico industrial, a nuestro querido amigo
Josué Bautista Arteaga, quien es actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Él estudió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la industria farmacéutica, activo, miembro, participante de distintos espacios donde se lleva a cabo toda esta gestión de lo que es la farmacovigilancia, también activo colaborador en otras asociaciones y agrupaciones gremiales, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano y a nivel global, ¿no? Con importantes colaboraciones en grupos especializados en la materia de farmacovigilancia. Es un gusto para mí darte la bienvenida, Josué, y en este momento cerrar mi micrófono para escuchar con atención tu presentación desde el enfoque de la farmacovigilancia. ¿Por qué es importante entender y aprender de este enemigo que tenemos que está atacándonos silenciosamente, que es la resistencia antimicrobiana? Muchísimas gracias, Josué. Bienvenido nuevamente. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, querido amigo Fernando. Gracias por la invitación y desde aquí me permito expresar mi honra, mi gusto por estar aquí con ustedes en este evento que mes con mes organiza el Instituto de Química y hoy, en este año, mejor dicho, en su 80 aniversario, pues muchas felicidades. Felicidades por esta iniciativa que me parece estupenda. Y nuevamente, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Por favor, siéntanse libres de dejarnos saber sus preguntas durante el transcurso de esta intervención en el chat. Y bueno, también felicidades a mi querido colega de foro virtual, el doctor Aarón. Como ya bien lo mencionaba el doctor Fernando Fon, yo soy actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y en esta materia es en la que versará mi intervención. Permítanme hacer un ajuste, ¿ok? Es en esta materia en la que versará mi intervención, porque ¿cómo es que la farmacovigilancia de alguna forma traza con el hacer de esta, no quiero decir solo lucha, sino de esta necesidad, de esta situación a abordar qué es la resistencia antimicrobiana? Desde esta perspectiva, seguramente varios de los que estamos aquí han visto montones de veces esta definición que hace referencia a la farmacovigilancia. Y hoy en día yo la traigo aquí no de manera ociosa, sino de manera bastante enfocada y adaptada al marco en el cual quiero versar mi participación. Ahí está. ¿Ya me escuchan otra vez? Sí, ¿verdad? Ok. Escuchamos fuerte y claro. Se menciona, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que varias veces nombraba Aarón, pues bueno, de acuerdo a la OMS, es una ciencia y es una serie de actividades que se enfocan en detectar, evaluar, comprender y prevenir. Detectar, evaluar, comprender y prevenir ¿qué? Los efectos adversos que se asocian al uso de los medicamentos. En este escenario puntual de los antibióticos, pues algunos de los efectos de clase que se conocen de los antibióticos pueden ser la diarrea, las náuseas, por supuesto, erupción en piel, malestar estomacal, algunos menos frecuentes como los trastornos en sangre o la ototoxicidad. Y cuando hablamos de farmacovigilancia y el uso de antimicrobianos, pues pareciera que nuestro alcance esté enfocado a esto, a colectar este tipo de información que es de gran relevancia para el hacer de la farmacovigilancia. Y entonces, pues aquí yo podría terminar prácticamente mi intervención diciendo que la farmacovigilancia es una ciencia que va a estar enfocada en poder tener todos los sistemas que nos permitan colectar las experiencias de uso de los antibióticos enfocados a esta gran vertiente, los efectos no deseados, aquellos que van y que se diferencian del efecto terapéutico esperado, que es la resolución de la enfermedad, la resolución de ese estado de salud. Y pareciera que entonces estamos hechos con esta conversa. Por eso les hago una pregunta, me hacía yo una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la farmacovigilancia y la resistencia antimicrobiana? ¿Cómo desde la farmacovigilancia podemos sumar esfuerzos a esta necesidad que ya bien expresaba Aarón y que el doctor Fernando Font también enfatizaba?
cómo contar con instrumentos que nos permitan no solo generar información, porque hoy en día en México y en Latinoamérica uno de los grandes retos es que la información se está generando, los datos se están generando, pero no estamos logrando hacerlos disponibles del público en general, o al menos de las audiencias interesadas en esta materia. En Latinoamérica no tenemos la costumbre de estar haciendo ejercicios de publicación, de registro de los datos, de las investigaciones, de los esfuerzos que estamos llevando a cabo. Muchos de los trabajos en la materia, que es mi expertise, que es la farmacovigilancia, se quedan allá en esa unidad de farmacovigilancia del hospital, en esa unidad de farmacovigilancia del centro estatal, inclusive se quedan en esa unidad de farmacovigilancia de la compañía farmacéutica, que en algún otro lugar del mundo, esa misma compañía farmacéutica, ese mismo trabajo, sin pensarlo, lo publicaría. Y cuando digo sin pensarlo, lo digo con los correspondientes, pues digamos, contextos. Me refiero a que es un proceso natural en otras geografías el estar no solo generando la información, sino haciéndola disponible. ¿Cómo la farmacovigilancia entonces en ese sentido se puede conectar? Primero que nada con el principio que estamos buscando en este proceso, que es hacerle frente a la resistencia antimicrobiana. Pues esta misma definición tiene un sello muy particular, tiene un cierre muy interesante, porque si bien es cierto que la farmacovigilancia es esa ciencia que detecta, evalúa, comprende y trata de prevenir y hacer esfuerzos de prevención de los efectos no deseados de un medicamento, en este caso un antimicrobiano, también es materia de farmacovigilancia cualquier otro problema relacionado con ellos. Cualquier otra situación que genere conflicto, que genere una situación diferente al efecto terapéutico o que sea la antesala para poner en riesgo a ese paciente. ¿Y cuál es ese otro abanico de cualquier otro problema relacionado con el uso de los medicamentos? Esos otros problemas son los que también comparto en este momento. Los errores de medicación. Aarón ya bien lo mencionaba, cómo tenemos fallas importantes en la prescripción de los antibióticos, donde desde la mano del profesional de la salud, entendiendo toda esta cadena, tal vez iniciando con el médico prescriptor, pero también en un ámbito hospitalario, con el personal de enfermería encargado ya de la administración tal cual de la terapia en cuestión, hay un espacio importante de errores de medicación, esas situaciones no intencionadas que pueden conducir a un potencial daño en el paciente o que efectivamente generan un daño, donde lo más interesante y lo más importante de identificar un error de medicación es que es un escenario prevenible, es decir, nos puede ayudar a evitar daños que no deberíamos estar generando en el paciente. Pero también hay un rubro muy importante, el mal uso y abuso de medicamentos. Y aquí emano las palabras de Aarón, que hacía referencia en estos ámbitos del uso indiscriminado que en Latinoamérica existe para antibióticos y que por supuesto México no es la excepción. Si bien es cierto que tenemos un marco regulatorio que dictamina y establece cuáles son los diferentes o cuáles son las diferentes categorías que puede tener un medicamento de prescripción o de libre venta y que los de prescripción además se están enmarcando en diferentes rubros, es bien sabido por nosotros que a pesar de que se inició un esfuerzo muy importante para poder asegurar que cualquier antibiótico que se prescriba o, mejor dicho, se utilice en el país venga de la mano de una prescripción, sabemos que esto en la vida real no sucede en todos los escenarios. Seguimos teniendo acceso como población en general a antibióticos, a estos antibióticos, a estos instrumentos que nos ayudan a salvar vidas. Ya lo contextualizaba muy bien Aarón. Esto en diferentes ámbitos, ¿no? Como puede ser el ir a una farmacia y ir al consultorio de esa farmacia y que de alguna razón, por alguna situación pues desafortunada, hay una condicionante de que independientemente del estado de salud, como en el inventario de la farmacia no se está desplazando el antibiótico, pues prescribamos el antibiótico aunque no sea necesario. Otro escenario es el tener acceso a una receta para que yo, con mi entendimiento de medicina, diga, necesito un antibiótico y me lo voy a comprar. O, como bien lo mencionaba también Aarón, compartir antibióticos. Fíjate que me acuerdo que de la vez pasada que me enfermé de la garganta, que tuve una infección en la garganta,
no me terminé la segunda caja que compré. Tú que te sientes mal, ¿por qué no empiezas con ese tratamiento? ¿Por qué? Para que no gastes, para que te empieces ya a tratar esta infección. Y estamos haciendo un mal uso del antibiótico en el primer gran estadio, que es de una relevancia muy importante, que es el acceso a él. Pero no solo hacemos mal uso a ese nivel, hacemos mal uso una vez cumpliéndose o aún cumpliéndose que fuimos con un médico, el médico nos evaluó y el médico nos dijo, usted se tiene que tomar este antibiótico, este tratamiento por un periodo de 10 días con un régimen de dosificación de 2 tabletas, una tableta cada 12 horas, cada 8 horas. ¿Qué hacemos como pacientes? ¿Qué hacemos en ese ámbito? En primera instancia, dependiendo del estado de salud en el que nos encontremos a razón de la enfermedad, podemos ser lo suficientemente juiciosos con esa toma del antibiótico. ¿Cuándo? Los primeros días de la infección o esos días más complejos, más complicados que nos están afectando. Pero una vez que empezamos a sentirnos bien, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a dejar de tener ese cuidado, ese enfoque, esa disciplina del uso adecuado del antibiótico, que es seguir con ese régimen de dosificación, terminando los días en los cuales se ha definido que se debe utilizar ese antibiótico. Bajo diferentes argumentos, todos válidos. Es que ya me siento bien, ¿para qué puedo seguir? ¿Para qué debo seguir tomando este antibiótico? Si esto me va a afectar a mi riñón, si me va a afectar al hígado, además 10 días son demasiados, no, yo ya con estos 5 días me siento bien y yo creo que ya con eso es suficiente. Por otro lado, puede ser que en términos de recursos económicos sea un reto poder accesar a la siguiente caja del antibiótico, al siguiente frasco del antibiótico. ¿Por qué? Porque resulta ser que los últimos 3 días necesito comprar toda la caja y esa segunda caja pues me va a ayudar a los 3 días, pero me va a quedar tratamiento para otros días que ya no lo voy a utilizar. ¿Y para qué gasto? Ya no es necesario que gaste, ya me siente bien, etcétera, etcétera. Y cuando tengo esa reincidencia en esa infección y regreso con el médico, ¿cuántos de nosotros reportamos al médico que no nos tomamos el antibiótico bajo ese régimen? ¿Y a cuántos de nosotros el médico nos hace la pregunta o a cuántos de nosotros hay algún registro en el cual nosotros estemos dando fe de cómo utilizamos ese antibiótico? No. Son los vacíos que existen en este proceso del uso, la prescripción y este esquema, este binomio de una adecuada prescripción con una adecuada utilización de los antibióticos. Y es aquí donde el que hace farmacovigilancia, los que hacemos farmacovigilancia, observamos grandes retos que se vinculan con estos principios de operación de la farmacovigilancia. La detección del elemento que es de valor para la farmacovigilancia, en este caso los errores de medicación o el mal uso o el abuso de ese antibiótico, para poder entender, para poder evaluar y comprender qué le antecede, a razón de qué esto está sucediendo, cuál es la causa raíz de este escenario de seguridad, para dejar de ser reactivos en farmacovigilancia, porque la detección es colectar el escenario desafortunado, es colectar el error de medicación, es colectar el mal uso, lo cual sí es necesario, es la materia prima, pero el hacer de la farmacovigilancia no se puede ni se debe quedar ahí. Tenemos que llevarlo a un hacer proactivo, que es la comunicación y la prevención de que este escenario o este contexto que nos llevó a esa inadecuada utilización de ese antibiótico no se repita, o al menos pongamos una serie de controles que nos ayuden a evitar que se repita en esa misma magnitud. Y ahí es en donde entran los retos de la farmacovigilancia, donde la farmacovigilancia pues utiliza diferentes métodos para poder cumplir estos estadios. Uno de ellos tiene que ver con la generación de las hipótesis y otro tiene que ver con la confirmación de las hipótesis. Hipótesis que se vinculan en por qué hay una falla terapéutica, por qué hay un error de medicación, por qué hay un mal uso, por qué hay un abuso. Y para ello en farmacovigilancia, existen 2 grandes formas de atacar y de generar estos elementos. La farmacovigilancia que se lleva a cabo con las actividades de rutina es aquella que nos permite generar hipótesis, que nos permite hacernos de información que posteriormente la podemos utilizar para crear una hipótesis que, ojo, no debe quedarse ahí, se debe confirmar. Y es ahí en donde usualmente hablamos de las actividades adicionales en materia de farmacovigilancia.
donde tanto las actividades de rutina como las actividades adicionales no trabajan por separado, no son elementos por separado, no es que uno sea más que el otro, no es que un ejercicio organizado de colección de datos de seguridad sea mejor que el reporte espontáneo, porque sabemos que en México no se reporta, porque sabemos que la calidad de la información es bastante alejada de lo que podemos esperar para evaluar la información de una manera más robusta. No. Estos dos instrumentos de la farmacovigilancia, estos dos métodos de la farmacovigilancia se complementan y necesitan coexistir. No podemos tratar de suplantar lo que el reporte solicitado, que es una serie de esquemas ordenados para colección de datos de seguridad, puede hacer a favor del reporte espontáneo y viceversa. No podemos esperar que el reporte espontáneo nos dé las respuestas a todas las preguntas. Deben actuar de manera coordinada. Uno no es más que el otro, simplemente que cada uno de ellos tendrá sus alcances y sus limitaciones. Ya lo mencionaba yo, en el caso de los reportes espontáneos, la farmacovigilancia de rutina, esta farmacovigilancia nos va a permitir colectar diferentes tipos de información, tanto información que esperamos que suceda, información que anticipamos que suceda, información de uso de ese medicamento, de uso de ese antibiótico en poblaciones especiales, en poblaciones de riesgo, e incluso datos, escenarios que no anticipábamos ni por aquí. Este es el valor de la rutina, este es el valor de los reportes espontáneos. Nos permiten colectar datos que estimamos y esperamos que sucedan, nos permite colectar información de poblaciones, de escenarios de los cuales sabemos que no tenemos información y nos permite colectar información que no sabíamos que podía ocurrir o de escenarios que no sabíamos que podían suceder. Y esto se traduce en todo este proceso de la evaluación de seguridad en materia de farmacovigilancia. Y lo presento aquí para lograr captar su atención y sobre todo su reflexión para entender que la farmacovigilancia espontánea no es menos que un ejercicio organizado de investigación de fase 4 en un ensayo observacional. La farmacovigilancia espontánea es una de las mejores fuentes para poder generar hipótesis, porque nos va a permitir, sobre todo, colectar lo que no esperábamos que pudiese pasar. Por el otro lado, tenemos el otro gran universo de actividades que se pueden hacer en farmacovigilancia. Actividades que se pueden enfocar, sí, en la conducción de estudios observacionales de fase 4, pero de acuerdo, por ejemplo, a esta referencia que les comparto, que es la ICH, hay un elemento más o menos intermedio que se denomina la farmacovigilancia activa o la vigilancia activa, donde a diferencia de lo que sucede en el reporte espontáneo, aquí lo que nosotros queremos hacer es tratar de organizar un escenario, un ambiente, un esquema para que de manera continua y organizada y sistematizada podamos colectar información de seguridad que en la farmacovigilancia de reportes espontáneos, en la farmacovigilancia pasiva, muy probablemente no logremos colectar, pero ojo, siempre bajo el contexto de que probablemente a este nivel no necesitamos llegar con los ojos vendados, lo que necesitamos es llegar con una hipótesis, porque conducir una serie de ejercicios de esta naturaleza, de farmacovigilancia o vigilancia activa, con un eje no definido, con una situación no establecida de qué es lo que quiero buscar, cuál es la pregunta que quiero responder o necesito responder, cuál es el vacío en la información de la experiencia de uso de ese medicamento, de ese antibiótico. Si no llego con este antecedente, este ejercicio no tendrá ninguna trascendencia y por lo tanto no debemos olvidarnos de la farmacovigilancia espontánea, donde en este ejercicio de la vigilancia activa participamos varios en este proceso. El primero de ellos es el farmacovigilante. El farmacovigilante, que es el que llega y habla de por qué es importante colectar información de seguridad, etcétera, etcétera. Pero también el clínico, el infectólogo, este Aarón que está ahí, que conoce cómo se expresa la enfermedad, que conoce y tiene el antecedente de cómo esa enfermedad está jugando a favor o no del beneficio terapéutico, cómo el contexto del paciente puede dar una explicación de lo que estamos observando. Pero también se nos olvida a veces sumar a los farmacólogos, que son los que entienden de manera muy profunda no solo el mecanismo de acción probablemente de ese medicamento en cuestión, sino de
todo el contexto a través del cual ese paciente está recibiendo una terapia, cómo esas otras terapias, cómo otros medicamentos que está utilizando pueden jugar a favor o en contra de la expresión del daño o del beneficio en el paciente. Y para ello es que los tres deben trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, en estos ejercicios de farmacovigilancia o de vigilancia activa, existen tres escenarios que nos plantea la ICH desde esta perspectiva. Los sitios centinela, el monitoreo de eventos y los registros. Escenarios muy, muy interesantes, sobre todo en este contexto del uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de los sitios centinela, este tipo de metodología consiste en hacer una revisión proactiva de las historias clínicas, entrevistas, ya sea a pacientes o a médicos. ¿En aras de qué? De poder obtener información de seguridad y de uso del medicamento o de sus problemas de uso de ese medicamento, sobre todo en ámbitos institucionales, como cuáles, como los hospitales. Una de las limitaciones de este esquema es que puede haber un sesgo en la selección del sitio centinela que yo quiero o que yo propongo para colectar información y en consecuencia que ese sitio centinela pues represente un número reducido de pacientes en cuanto a la información que se puede colectar. Pero es una metodología muy, muy interesante para hacernos ¿de qué? De información de uso, de experiencia de uso de un medicamento en entornos institucionales. En siguiente alternativa tenemos el monitoreo de eventos, este monitoreo de eventos asociados al uso de medicamentos. Acá, de la mano de este principio de la vigilancia activa que más que ponernos a mover y a trabajar es organizar sistemas, escenarios de colección de datos, no solo de seguridad, sino de uso y experiencias de uso de los medicamentos. Acá, por ejemplo, el principio de ejecución de este proceso es el envío proactivo de cuestionarios de seguimiento tanto a pacientes como a profesionales de la salud en intervalos de tiempo definidos. ¿Para qué? Para poder colectar información de manera nuevamente sistematizada. Aquí, este tipo de metodologías nos ayuda a montones cuando queremos tener información detallada de los eventos que acontecen a consecuencia del uso de un medicamento, no necesariamente en ambientes o en ámbitos institucionales. Esto tiene un eje de implementación un poco más amplio y además, si ese sistema de monitoreo de eventos es lo suficientemente robusto, nos permitirá hacernos de un acervo de información bastante amplio. La limitación está en que vamos a depender de la voluntad, de la cultura que en ese ámbito en el cual yo estoy desarrollando este monitoreo de eventos se tenga para responder esas encuestas, para dar respuesta y seguimiento a esos cuestionarios. Por último, tenemos el registro o los registros, donde aquí un registro en su ámbito más amplio, pues es básicamente un listado de ¿qué? Un listado de pacientes, de sujetos que tienen las mismas características en relación a qué, o a una enfermedad o a la exposición específica a un medicamento o a un tipo de medicamentos. En este sentido, los registros son de gran valor cuando, por ejemplo, queremos estimar alguna incidencia de alguna expresión de un problema de seguridad, entendiendo como problema de seguridad el evento adverso, sí, pero también un error de medicación o, repito, un mal uso o abuso de ese medicamento. Una de las grandes limitantes de este proceso, pues es que si queremos hacer una comparación para poder establecer algún tipo de asociación, alguna prueba de asociación, pues si no tenemos este grupo comparador, pues no lo vamos a poder hacer de esta manera. De hecho, los registros son como una antesala a estos esquemas de estudios de casos y control, porque nos permiten, si lo llevamos al siguiente nivel, a poder ahora sí establecer estos ejercicios de asociación. Y es desde aquí donde la farmacovigilancia toma valor para colectar datos de seguridad, para colectar datos de los problemas relacionados al uso de los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios, de verdad, están bastante alejados de ser un estándar de colección de información. Usualmente, este tipo de ejercicios se enuncian en las guías, pero cuando queremos revisar información de qué pasa en X hospital, de qué pasa en X entorno de atención en salud, no tenemos esta capacidad de mostrar la información ni de mucho menos registrarla. Pero, ojo, esto es solo una referencia bibliográfica, pero tenemos
tenemos referencias de la vida real de qué puede suceder cuando implementamos estos sistemas de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Ya Aarón mencionaba de manera muy interesante y apropiada lo que los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos hacían. Acá yo les presento lo que estos mismos centros, pero los europeos, hacen en términos de esta vigilancia de la resistencia de los antimicrobianos. De hecho, ellos año con año generan un reporte de este proceso, donde es un reporte bastante detallado, donde la base es justamente una red de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en Europa. Es una red de vigilancia que opera en Europa, donde se complementa y se coloca información en este reporte en relación a las especies de las bacterias, los agentes que se están probando, investigando, de los cuales se está generando información, y de hecho, dado que es un reporte anual, van colectando el histórico para que podamos ir midiendo cómo va cambiando este patrón de comportamientos, una situación sólida, una situación que nos muestra un bien ser en beneficio de todos, en beneficio de la salud pública, y en sintonía de lo que ya bien mencionaba Aarón, en términos de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos en México, pues aquí me permito resaltar el área de oportunidad, el espacio de acción y de mejora que tenemos en esta materia. Si nosotros queremos buscar información desde estos ámbitos de iniciativas a nivel de las autoridades, pues veremos que las iniciativas necesitan ser complementadas, necesitan ser robustecidas, y ya lo mencionaba bastante bien Aarón. De hecho, el año pasado, en este ámbito de la pandemia, se llevó a cabo la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso de los antibióticos o de los antimicrobianos. Esta fue una semana mundial donde México fue parte de los trabajos de esta Semana Mundial. Y aquí les presento algunos de los materiales que se han generado en esa materia. Como pueden ver, pues bueno, estos materiales son meramente informativos. Algún profesional que necesite conocer desde las fuentes oficiales qué pasa con esta problemática, cómo se está manejando, qué es lo que está pasando año con esta vigilancia que se puede y se debe hacer a los antimicrobianos, pues nos encontramos con información como esta, información pues que sí trata de emanar en un sentido de concientización a la población en general, pero que no llega desde la perspectiva que aquí les comparto a ese nivel, como ya lo mencionaba Aarón, inclusive en el grupo que él hace parte, en donde necesitamos tener un paso más allá, un esquema más allá, en donde sí, efectivamente, la farmacovigilancia de la mano de esta vigilancia para el uso de los antimicrobianos trabaje de manera conjunta, porque al final del día es de interés para la farmacovigilancia y es potestad y espacio de la farmacovigilancia ser un facilitador, ser un coadyuvante en la colección y en la implementación de sistemas que nos permitan registrar experiencias de uso de medicamentos, incluyendo a los antimicrobianos. Para finalizar mi intervención, me parece que hay una reflexión que queda bastante bien para este gran reto que tenemos en materia de la vigilancia y la resistencia de los antimicrobianos. Y la reflexión pues dice, como lo ven ustedes en pantalla, todo queda lejos cuando uno no quiere ir, y me parece que ya necesitamos ir de manera muy, muy urgente y enfocada a ese lugar en donde nos merecemos estar cuando se trata de la resistencia a los antimicrobianos. Muchísimas gracias por su atención y me reitero a sus órdenes en estos medios de contacto y, por supuesto, atento a las potenciales preguntas que de este foro emanen. Gracias. Muchas gracias, Josué. Excelente presentación, y nos dejas, desde luego, muchos puntos en la mesa para reflexionar, y felicitarte por este excelente abordaje de poner en una perspectiva mucho más a la mano, mucho más tangible, del gran trabajo que se hace desde la farmacovigilancia, ¿no? Que muchas veces no tenemos tan presente, que a veces vemos incluso como algo desagradable, como una tarea fastidiosa, meramente administrativa, que es engorrosa, que nos quita tiempo y que no nos pudiera brindar ningún tipo de valor, ¿no? Aquí nos has
perfectamente demostrado cuál es el inmenso valor que tiene la farmacovigilancia desde sus distintas formas de implementación y de actividad, y que perfectamente de la mano con el resto del equipo de profesionales de la salud, como también muy didácticamente ejemplificabas, pues juega un rol principal, ¿no? Juega un quehacer muy relevante, y de la mano desde luego desde el clínico, pero también el farmacólogo y, ¿por qué no?, el resto del personal de salud, que puede estar notando, tomando información que a veces, insisto, no la guardamos, no la reservamos por el temor al regaño, por el temor a que genera más trabajo y yo ya me quiero ir pronto, ya terminó mi turno y no quiero ponerme a llenar formatitos. Creo que ha sido muy relevante, y quizá valdría la pena, antes de abrir la sección a preguntas y respuestas, tenemos afortunadamente ya muchas en el chat que estaré planteándole a nuestros dos expertos del día de hoy, al doctor Omar, al químico Josué. Valdría la pena también mencionar que desde la perspectiva del sector farmacéutico es una preocupación. La resistencia antimicrobiana es realmente una preocupación. Y uno pudiera pensar, bueno, la industria farmacéutica, ¿qué? Se dedica a desarrollar, la industria de innovación, a desarrollar medicamentos a diestra y siniestra. No es así, es un tema complejo que hemos tenido la oportunidad de abordar en otros espacios aquí con el instituto, y simplemente me gustaría hacer algunas consideraciones generales al respecto. Desarrollar un medicamento, como hemos mencionado, puede tomar entre 12 y 15 años. Particularmente el desarrollo de los antibióticos está documentado que puede tomar hasta 20 años desarrollar un antibiótico. Si vemos el histórico en el desarrollo de los antibióticos de las distintas clases que forma tan clara y precisa nos explicó el doctor Aarón, vamos a darnos cuenta que en promedio la mayoría de ellos fueron desarrollados hace 30 años. Es decir, los intentos por desarrollar nuevos antibióticos no han sido exitosos, porque no quiere decir que nadie ha investigado en estos últimos 30 años nuevos antibióticos. La verdad es que constantemente se están haciendo investigaciones. Actualmente hay 90 candidatos en desarrollo en las distintas etapas, que otras ocasiones, insisto, hemos comentado, la parte preclínica, la parte clínica con sus 3 fases previas al registro, como lo hemos escuchado mucho ahora con el tema de desarrollo de las vacunas, y una cuarta fase después de obtener esas autorizaciones. Pues muchos se han quedado en el camino en alguna de estas primera, segunda o tercera fase, y no han logrado obtener una acreditación con los suficientes datos para obtener un registro sanitario por alguna agencia sanitaria. Entonces, es un constante toma de riesgos por parte del sector farmacéutico de estar invirtiendo en desarrollo de antibióticos, y que, insisto, al momento no ha permitido generar nuevos. Y de ahí la preocupación que está esto latente, y que se ha visto que ningún sector en lo individual va a poder hacer frente a estos datos que también ya señalaban tanto Aarón como Josué con respecto al impacto en la salud, en el bienestar de la población. Entonces, tener en consideración que hay que sumar esfuerzos. Me parece que el mensaje de ambos ponentes el día de hoy es que necesitamos esa colaboración, y desde la perspectiva del sector farmacéutico pues está esa disposición a colaborar, a buscar esos grupos de trabajo, insisto, apoyarnos en la tecnología. Y para abrir boca, me gustaría iniciar con las preguntas que amablemente han estado colocando en el chat, más o menos por ahí desde las 5:45. Estoy recorriendo el chat para llegar a estas primeras preguntas que nos plantean. Para el doctor, las voy a poner en términos generales, pero algunas claramente están enfocadas a Aarón o a Josué, y en este caso la pregunta iría dirigida a ti, Aarón, en el sentido que nos preguntan si esta red, y hago referencia seguramente por el momento en que se hizo la pregunta, es relacionada con la INVIFAR, ¿no? Esta red de vigilancia, si realizan investigación de nuevos blancos moleculares de los ya conocidos para el desarrollo de nuevos antibióticos.
No, la red está diseñada, digo, la red, el control, la cabeza de la red está en Monterrey. Es la doctora Elvira Garza, ella es química y es experta en resistencias a nivel, digamos, más laboratorial. Y la red está diseñada para detectar mecanismos de resistencia, pero no se prueban medicamentos ni mucho menos. Entonces solamente capturan información. Normalmente ustedes saben que el proceso de detección de resistencias se puede hacer de varias maneras, de la manera manual, con equipos semiautomatizados. Lo que hacen ellos es las cepas que se analizan como resistentes, ellos les ponen las pruebas especiales que se recomiendan por las autoridades internacionales y ya emiten después como un concentrado de cómo está el perfil de resistencia a estas bacterias, pero no se prueban blancos moleculares en esa red. Muchas gracias, Aarón. Y continuando un poquito en esa línea, la siguiente pregunta también para ti, y quizá Josué pueda comentar algo desde el punto de vista de farmacovigilancia, de cómo estar haciendo este análisis permanente de la información. La pregunta nos plantea, dice, teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la identificación de los agentes etiológicos en una infección, ¿cómo debe actuar el médico tratante, el médico clínico, para evitar prescribir antibióticos de manera incorrecta? ¿Cómo se podría facilitar la identificación de estos mecanismos de resistencia dentro de un laboratorio a nivel hospitalario? Muy buena pregunta. En términos generales, os quiero entender poner el antibiótico correcto sin ocasionarle daño al paciente y, digamos, no ocasionar resistencias, y después, como estas resistencias, bueno, los bichos normalmente los podemos identificar en 24 a 48 horas, ¿cómo no perder ese tiempo? Quiero entender que así va la pregunta. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que hacer el médico cuando se enfrenta a una infección grave es ofrecer el tratamiento contra las bacterias que epidemiológicamente o virus o qué sé yo se asocian a ese síndrome infeccioso y de acuerdo al perfil de resistencia que tienen en nuestro país. Entonces, en ese sentido, eso va, digamos, de la mano de que al momento que abordamos al paciente se tiene que hacer un abordaje microbiológico. ¿Para qué? Para que yo, al momento de que ya lleva 3 días de un antibiótico de muy amplio espectro, qué sé yo, pueda tener un aislamiento y identificar en el cultivo de tal bacteria con tal mecanismo de resistencia. Ok, se va a quedar con el mismo antibiótico, le pongo un antibiótico más dirigido contra esa bacteria y que tenga menos repercusión en la microbiota del paciente y en la generación de resistencias. En términos generales, la mayoría de los laboratorios del país que no cuentan con mecanismos moleculares de detección rápida de resistencias o que no tienen, digamos, la infraestructura, que tampoco se requiere mucho, identifican un mecanismo de resistencia y una bacteria más o menos en 36 a 72 horas. Existen algunos hospitales que tienen métodos que son como lateral flow, que son como una especie de cartuchos, como las pruebas de ELISA, que son caseras, o algunas pruebas moleculares que en cuanto tú tienes el aislamiento, digamos, creciendo en tu placa de agar, en menos de 2 horas tú tienes una buena gama de qué resistencias puede tener esa bacteria. Y entonces el tratamiento no lo ajustas en 72 horas, lo ajustas tal vez en las primeras 12 o 24 horas. Pero desafortunadamente eso no pasa en muchas partes del país, son muy pocos hospitales que tienen digamos, esa infraestructura. Entonces lo que se recomienda es dar un tratamiento antimicrobiano potente dependiendo de la gravedad de la enfermedad y ajustarlo de acuerdo a tus aislamientos que tienes al poco tiempo de que fueron identificados en el laboratorio. Y el tratamiento está en función de tu epidemiología. El problema grave que en México, que ya les comenté, es de que pues mucho de lo que se recomienda de manera empírica está mal recomendado porque resulta que no está ajustado a las resistencias que realmente tenemos. Entonces, las recomendaciones de guía de práctica clínica en muchas de las infecciones, el 60% de los antimicrobianos recomendados como la primera opción no es una buena elección porque son resistentes la mayor parte de las bacterias a este tipo de antibióticos. Muchas gracias, Aarón. Josué, no sé si desde la actividad de las unidades de farmacovigilancia a nivel hospitalario pudiera generarse alguna información que pudiera ser de utilidad para que el clínico tomara en consideración. Claro, no. De hecho, es un trabajo que se debe hacer de manera coordinada. No significa que el farmacovigilante viene a suplantar la decisión que el infectólogo, que el médico clínico hace en términos de la terapia.
y tampoco significa que el médico tendrá que hacer la labor de farmacovigilancia. Creo que cuando, en mi experiencia, lo que hemos observado es que cuando malinterpretamos esta vinculación y tratamos de depositar responsabilidades en este sentido, es cuando las cosas no se integran, cuando esto no funciona. Y por supuesto que en el hacer de la unidad de farmacovigilancia, en el ámbito hospitalario, pues están los pases que hacen para visitar al paciente, para hacerle un cuestionario proactivo de cómo se está sintiendo con la terapia, si ha tenido alguna situación de seguridad, pero esto vamos hacia el paciente, y en términos de una resistencia, pues por supuesto que el paciente difícilmente le va a decir al de farmacovigilancia, oye, no, sí, fíjate que tengo una resistencia, pues esto no se va a colectar. Por eso hablábamos y yo mencionaba de estos otros esquemas, donde no podemos seguir pensando que vamos a encontrar información de esta naturaleza haciendo solo la farmacovigilancia que conocemos más cercana, que es ir y hablarle y escucharlo. Los sitios Centinela, por ejemplo, nos permiten hacer una revisión de la historia clínica del paciente, donde ahí pues debería estar registrado todo este antecedente y en consecuencia el de farmacovigilancia poder integrarlo de manera conjunta con su comité de epidemiología, con los correspondientes comités para integrar estos datos. Es aquí en donde, de hecho, en la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, en este año, como a varios ejercicios que seguramente en otras instituciones así pasaron, por el ámbito de la pandemia, no logramos concretar un proyecto con un hospital justamente enfocado en mirar cómo la farmacovigilancia en términos de la vida real puede sumar a este ejercicio del monitoreo de la resistencia antimicrobiana. Es aquí en donde creo que sí tenemos que coordinarnos y no depositar en que el médico clínico sea el que tiene que hacer todo el ejercicio de determinar qué es lo que está sucediendo. Y bien lo decía Aarón, y me parece muy importante lo que dice Aarón. Lo hacemos de manera empírica con datos obsoletos. ¿Por qué? Porque no hemos logrado consolidar información que nos permita llevarlo esto a un foro, que nos permita actualizar la guía de práctica clínica al escenario que hoy en día estamos enfrentando. Es más fácil decir, bueno, pues que empiece con amoxicilina y clavulánico. Yo no soy experto en estos temas, pero pues a cuántos pacientes ya eso sabemos, no le funciona y después de los 5 días de tratamiento regresa con el médico y le dices que cree que me siento igual o me siento peor. Por eso, porque eso no se registra. Entonces el médico que dice, pues te lo cambio y listo. Y ya el paciente se va con el otro antibiótico y sí le funciona. Pero ¿dónde quedó documentado esa acción de cambiar el antibiótico a consecuencia de una no positiva respuesta terapéutica? Excelente, Josué, y sin duda elementos para considerar. Por un lado, Aarón nos decía, quizá la disponibilidad de tecnología nos va a ayudar a tomar decisiones con mayores elementos de una manera más objetiva. La información, como tú bien lo planteas, necesita generarse, necesitamos todos jugar nuestro rol y compartir este trabajo de una manera colaborativa. Aquí hay una pregunta ahora que mencionaba los centros Centinelas, que plantea este escenario donde si en un sitio Centinela, en lugar de tener un número reducido de casos, se tiene un número muy alto, pero solamente en el sitio y no refleja al resto de la región. ¿Cómo se podría, desde el punto de vista de farmacovigilancia, interpretar esto? ¿Qué errores, digamos, de sesgo pudiéramos tener en la toma de decisiones por tener solo la información del sitio Centinela? Y también quizá, además de tu opinión experta, pues la opinión justamente de Aarón también sobre esta pregunta. Claro, el primer argumento que me gustaría compartir es que sitio Centinela, monitoreo de eventos, registros, igual que en este ejercicio de la práctica clínica y la farmacovigilancia, se complementan. Son maneras de hacernos de información, son maneras de registrar información. La toma de decisiones, dependiendo del escenario que estamos evaluando, pues no dependerá única y exclusivamente de la información que se genere de ese sitio Centinela.
tendremos que evaluar otro tipo de fuentes de información que nos permitan validar si hay un contexto de alguna forma, extrapolación del escenario en el sitio Centinela hacia otras partes de esa región en particular. Sin embargo, no significa que la información que se colecte del sitio Centinela, por ese sesgo que puede existir, no tenga valor. Porque entonces vamos a caer en el círculo vicioso de, pues, ¿para qué hago un sitio Centinela si tiene la desventaja del sesgo? No. Justamente tenemos que aprender a trabajar con eso, y eso sucede en todos los ámbitos de las ciencias de la salud. Habrá una situación de incertidumbre, habrá una situación de fortaleza, y lo que tenemos que aprender a hacer es a interpretar esa incertidumbre, interpretar ese sesgo, cómo juega a favor o en contra de lo que yo estoy evaluando, y sobre todo a retarlo. Y el reto de ese proceso es a sumar más profesionales para que no sea Josué Bautista, el que está conduciendo este proceso del sitio Centinela, quien llegue a la conclusión final de qué se tiene que hacer con ese antibiótico en ese lugar. Esto tiene que ser un trabajo conjunto con diferentes perfiles profesionales, con diferentes contextos profesionales, y sobre todo, pues como ya lo mencionaba Aarón, trayendo otras experiencias, enriqueciendo mi experiencia con lo que sé que sucede en otros lados, y eso integrarlo y conjuntarlo. Gracias, Josué. Aarón, no sé si quisieras comentar algo. Muy breve. En situación de tratamiento antimicrobiano, sí funciona, más bien todos los sitios deben ser sitios centinelas. Me refiero solamente a la parte de la decisión del tratamiento antimicrobiano. La recomendación, digamos, general es de que cada hospital, cada centro de trabajo donde se tenga la forma de tener una epidemiología local, tenga su propia clínica de tratamiento, porque no es su propia clínica de prescripción de antimicrobianos. Y eso se ve en la práctica diaria, no es la misma Pseudomonas aeruginosa que se tiene en el INCAN que la del Hospital Central Militar, es completamente diferente. No es la misma E. coli la que se tiene en el INCAN que en nutrición, son completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el tenor de la recopilación de la información, la parte del antimicrobiano sí tiene que ser, sí compartirse esa información, porque es importante para poder obtener, digamos, un todo y poder compartir experiencias, lo que comentaba José, pero la parte de la decisión del antibiótico tiene que ser completamente local. Entonces, eso es un error a veces también, ¿no? Que estamos siguiendo, es muy frecuente con colegas, ¿no? Que siguen guías americanas. Y dices, bueno, ¿por qué sigues una guía americana? Pues la E. coli de allá es completamente diferente a la de aquí de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, cada lugar en el términos de prescripción antimicrobianos y de guías tiene que ser de manera local. Excelente, muchas gracias. Y ligo algunas preguntas tratando de integrarlas un poco también en aras del tiempo. Afortunadamente hay muchos comentarios y preguntas en el chat. Vamos a tratar de desahogarlos todos en el tiempo convenido para esta sesión. Pensando en esta explicación que nos dabas, Aarón, con respecto a los mecanismos de cómo se genera la resistencia por parte de las bacterias, preguntan de manera independiente, yo las integro, si ocurren mecanismos equivalentes o similares para el caso de los antiparasitarios y los antivirales. ¿Cómo podríamos entender esto? Y quizá ahí metería yo un poco sesgado el concepto, ¿cómo afecta o qué rol juega la taquifilaxia, por ejemplo, en el tema de las resistencias? Son mecanismos diferentes. Normalmente las resistencias virales, la mayor parte ocurren por mutaciones espontáneas más que por presión de selección, en términos generales. En las bacterias es más por presión de selección, una mutación que favorece, digamos, la multiplicación de esa clona resistente. Y en parásitos generalmente son también mutaciones transmitidas que eventualmente fueron de manera, bueno, que aparecieron sí por presión de selección, pero son transmitidas y son un poco más complejas. Recordemos que los parásitos son eucariotas, entonces tienen mutaciones un poco más puntuales y generalmente las resistencias antiparasitarias son más complejas de que se generen de manera, digamos, natural. Ahora, la taquifilaxia específicamente, ¿a qué se refiere?
O sea, específicamente, ¿en qué contexto? Un poco pensando en este efecto de reducción de la eficacia, ¿no? Si esto a la larga se convierte o se entiende o se puede definir como que hay una resistencia, ¿no? Este proceso de, digamos, pérdida de eficacia por el uso de, en Ya. este caso, de los O sea, por ejemplo, o sea, como tolerancia y adaptación, digamos, a las dosis, a tener que utilizar cada vez dosis progresivamente mayores. Correcto, correcto. En parásitos no se ha visto tampoco en virus, pero en bacterias sí hay ciertas bacterias que tienen ciertas mutaciones que nosotros decimos son dosis susceptible. Por ejemplo, la dosis estandarizada para una infección es meropenem 1 gramo cada 8 horas, pero si mi bacteria tiene una concentración mínima inhibitoria entre tanto y tanto, yo sé que esa dosis estandarizada no me va a funcionar. Entonces tengo que utilizar una dosis un poco más alta, el doble o el triple de lo normal. Esas son cosas ya muy particulares y yo creo que son mucho ya de infectólogo y de cosas, de casos muy complejos, pero sí en bacterias sí se puede llegar a ver, ¿de acuerdo? En bacterias sí, o por ejemplo también dosis mayores en pacientes que pesan más de 100 gramos. De repente los de farmacovigilancia, si no vender a Josué, están atrás de los infectólogos porque usamos dosis que dicen, oye, ¿por qué le pones, si la dosis máxima de este antibiótico es 3 gramos al día, ¿por qué tiene 12 gramos? Bueno, pues porque pesa 130 kilos y porque el paciente no está mejorando, ¿no? Entonces, Claro. sí, en bacterias sí se ha visto, en otros tipos de al menos hongos, parásitos y virus, no. Excelente. Y un poco ligando también las preguntas con respecto a COVID, ¿no? Hubo de repente una avalancha de uso de antibióticos para el tratamiento. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afectó el tema? Y cómo se vio desde el punto de vista clínico esta circunstancia. Y desde luego, una segunda parte, pediría a Josué, ¿qué se observó desde el punto de vista farmacovigilancia? ¿Hubo más notificaciones? ¿Cómo se dio este hecho que ahora, bueno, vino después limitándose y vinieron las declaraciones o las avisos, las sanciones incluso por parte de las autoridades sanitarias, haciendo algunas aclaraciones con respecto al uso indiscriminado de distintos medicamentos, pensando en un potencial beneficio para contrarrestar el SARS-CoV-2? Uy, interesantísima pregunta. Bueno, como comentario adicional, quisiera hacer notar que en los próximos meses y tal vez 1 o 2 años se espera una oleada de multidrogo-resistencia muy alta. Y de hecho ya se está viendo y hay reportes bastante interesantes. Hay incrementos muy, muy, muy elevados en tasas de resistencia a antibióticos habitualmente utilizados por esta situación del COVID-19. Tanto si se usaron para tratar COVID-19 o para tratar una sobreinfección o de manera indiscriminada, como pasaba en muchos hospitales. Quisiera también comentar que los antibióticos que se recomendaron, o al menos el único que se recomendó como antibiótico per se, que fue la citromicina, el otro es un inmunomodulador que es la hidroxicloroquina, que funcionaba para tratar malaria en algún momento antes de que la malaria fuera resistente a la cloroquina. Esos 2 antibióticos se desmintieron ya los estudios que en algún momento parecía que pudieran ofrecer cierta utilidad para tratar o evitar la replicación del virus. Entonces, se ha visto que hay cambios en la microbiota intestinal de los pacientes que recibieron generalmente acitromicina. Eso pasa con cualquier tipo de macrólido. Ya lo sabíamos con claritromicina. Para que nos demos una idea del impacto que puede llegar a tener esto, una sola dosis de claritromicina, que es un medicamento que se usa para tratar normalmente infecciones de vía aérea superior o neumonía, puede modificar la microbiota intestinal hasta por 1 año. Y con acitromicina es aproximadamente de 6 meses a 9 meses. Entonces, ahorita que hay algún reporte, hasta mi mejor conocimiento, yo no lo sé, digamos, de alteraciones asociadas al uso de acitromicina de manera indiscriminada, pero seguramente en algunos meses, de mí se van a acordar, van a empezar a ver este tipo de reportes y va a ser muy, muy bien pues ligada, digamos, la asociación, ¿no? Entre el uso de estos antibióticos versus COVID con ese tipo de efectos adversos.
Gracias, Aaron. Interesante y como dices, el tiempo nos irá aportando esta evidencia, esta información y debemos estar muy atentos a ella justo para estar entendiendo qué está pasando, cómo se está modificando pues nuestra propia microbiota, ¿no? A partir de estas experiencias provocadas por la contingencia. No sé, Josué, si tengas algún comentario, ¿qué pasó? ¿Hubo un boom de notificaciones por el uso indiscriminado de antibióticos para tratar el SARS-CoV-2? Sí, de hecho, pues fue un gran reto para las compañías farmacéuticas porque el principio es, tú vendes un medicamento y tú sabes que ese medicamento que le estás vendiendo a esa entidad se está utilizando en una indicación diferente a la autorizada, pues el principio de farmacovigilancia es, lo tienes que colectar. Tienes que colectar esa información y la tienes que integrar a tu base de datos. Y sí, se observó un incremento muy importante en el reporte de usos off-label hasta ese momento sin estar asociado a un evento adverso o a una probable reacción adversa. Pero como ya se menciona aquí, será de gran valor el seguimiento que se haga en el transcurso de los meses a esos pacientes que se expusieron a estos antibióticos, para que no perdamos la memoria, que es lo que varias veces pasa tristemente de este lado del hacer de la farmacovigilancia. Cuando el paciente expresa un escenario de salud, es poco lo que podemos regresar hacia los antecedentes clínicos de ese paciente, porque inclusive el mismo paciente pues no tuvo los elementos para que en un archivo, en un expediente clínico se registrara ese uso, ¿no? Y entonces cuando el paciente regresa con el médico y le expresa esa situación de salud, pues el médico en algunos escenarios se va a enfocar al manejo de esa situación de salud sin necesariamente tener que escarbar en los antecedentes. Y entonces ahí es en donde el reto está en poder continuar esta línea de seguimiento de las consecuencias que ya aquí se mencionan, pues anticipamos en un periodo pues no tan lejano. Excelente, muchas gracias. Me permití poner en el chat dos ligas, una a SINGREM, que es este sistema de recolección. Hay algunas preguntas relacionadas con el desecho adecuado, no solamente de los antibióticos, sino de todos los medicamentos, todos estos medicamentos a los cuales tanto Aarón como Josué hicieron referencia, que tenemos ahí en casa, que están guardaditos, que los terminamos reutilizando, ¿no? Porque no seguimos las indicaciones médicas y nos sobró, ¿no? En realidad no sobró, sino que no completé los esquemas de tratamiento como debí de haberlo hecho, y ahí los tengo y de repente me acuerdo, si me vuelve a aparecer el síntoma, los vuelvo a tomar o los ando recomendando y repartiendo a diestra y siniestra. Ya sabemos que eso no es correcto. Entonces, esta liga, este enlace a SINGREM les explica en qué consiste este sistema de autogestión que tiene el sector farmacéutico, buscando tener sitios especializados de recolección, ¿no? Son unos contenedores que ustedes pueden encontrar en algunas farmacias, en algunos centros comerciales incluso, donde pueden disponer de manera segura de estos medicamentos que están ahí, medicamentos caducos, igual si tienen mascotas y tienen medicamentos de uso veterinario, también los pueden depositar ahí y se les va a dar el tratamiento adecuado hasta su disposición. No hay una obligación desde el punto de vista del ámbito jurídico regulatorio que el desecho de estos insumos debe documentarse, ¿no? Debe tenerse un control muy especial y no pueden ir a cualquier lugar, ¿no? Tiene que haber una destrucción pues certificada básicamente, no pueden terminar desafortunadamente, y algunos estudios lo han demostrado, si se hace toma de muestra en aguas negras, en aguas potables, cierto contenido de ciertos medicamentos, muchos de ellos antibióticos. Entonces sí hay un efecto en este contexto del ecosistema cuando hacemos una mala disposición de los medicamentos en general y claro, particularmente como el tema lo estamos poniendo. Y el otro enlace que estoy poniendo ahí es a nuestra COFEPRIS. Había ahí algunas preguntas también relacionadas que qué hacer en caso de conocer algún sitio donde haya una venta
pues ilegal o indiscriminada de antibióticos, también se puede, mediante este proceso de acción ciudadana, hacer esa denuncia, y la COFEPRIS, a través de la Comisión de Operación Sanitaria, puede tomar cartas en el asunto y poder tener algún tipo de participación. Hay una pregunta muy interesante que nos refiere con respecto a qué tan grave es hacer uso de reciclar medicamentos, en particular antibióticos, un poco señalando el contexto posiblemente de personas con menos capacidades de recursos, en fin. Y yo no diría solamente en personas de bajos recursos, sino que puede ser simplemente el desconocimiento. ¿Qué tan grave es que yo haga uso o reuso de medicamentos que tenga, particularmente antibióticos, desde luego, en casa, y que sin realmente mediar una adecuada prescripción, yo los esté utilizando a conveniencia y sin ningún tipo de indicación? ¿Qué tan grave es esto? ¿Cómo afecta a los mecanismos de resistencia? No sé si quieres iniciar, Aarón, con un comentario sobre este planteamiento que nos hace. Claro, seré breve. Cualquier antibiótico que no esté, digamos, no pase por el filtro clínico del profesional de la salud, pues está mal prescrito, ¿de acuerdo? Entonces, pues está mal prescrito porque no conozco ni el síndrome infeccioso. Si no conozco el síndrome infeccioso, no sé qué bacteria puedo tener, no conozco la epidemiología de esa bacteria, no sé qué resistencia. Entonces, pues básicamente es estarse haciendo como una especie de harakiri, ¿no? Pues estás generando resistencias, y pues probablemente esas resistencias a lo largo puedan tener alguna repercusión en otro síndrome infeccioso que puedas llegar a tener en algún momento. Entonces, para nada que es recomendable. Lo que les sobre, por favor, tírenlo en donde se pueda procesar de manera adecuada. No es buena idea, o dónenlo también. Lo pueden donar, por ejemplo, hay muchas asociaciones, por ejemplo, que atienden personas que en situación de calle, o personas que tienen, no sé, en este caso, por ejemplo, los migrantes afganos, qué sé yo, donde hay un médico, un clínico que puede disponer de un medicamento que tal vez no está caduco, que puede funcionar de manera adecuada, siempre y cuando pase por la venia del personal de salud, ¿no? Muchísimas gracias, Aarón, y aprovecho la oportunidad para agradecer al doctor Aarón Molina por su participación. Él tiene ya compromisos con su consulta. Agradecerte muchísimo por esta disponibilidad y espacio que nos has brindado para conversar contigo, para tomar pues ventaja de tu amplia experiencia y conocimiento sobre el tema, y si nos lo permites, pues poder estar en contacto contigo para tener la posibilidad en un siguiente foro seguir conversando sobre este tema y viendo también cómo vamos evolucionando, y como mencionaba tanto tú como Josué, con este plan que existe a nivel del Diario Oficial, que plantea algunos ejes que están ahí en una redacción, pero que ha faltado la implementación e incluso la construcción de una realidad local, porque si bien este es un plan general, se necesita desde luego adecuar esas distintas medidas. Así que agradecerte muchísimo por tu participación, por toda esta información que nos has compartido, y que sea muy exitosa también pues tu actividad clínica que en estos momentos ya estás por iniciar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, buena tarde a todos. Continuando aquí con las preguntas que nos quedan, y aprovecho para mencionar nuevamente, coloqué de nuevo los enlaces. Hay ahí la posibilidad de tener si hubiera alguna duda sobre cómo proceder, pues también estamos atentos a poder continuar con la conversación en este sentido. Hay varias felicitaciones, aprovecho para hacer mención a ellas, agradecer de nuevo a nuestros dos ponentes, a Josué. Hay algunas felicitaciones en lo particular para el químico Josué por su excelente presentación. Estoy aquí recorriendo las preguntas, algunas de ellas son desde luego muy específicas y relacionadas con el tema del COVID, y estoy tomando nota para justamente pensar en un siguiente foro, como ya lo mencionaba hace un momento, porque creo que este tema desde luego no es desde una sola ocasión, sino que tenemos que tener, bueno, de nuevo me dicen que no hay enlaces, déjenme checar qué está pasando. A lo mejor los estás enviando
de manera personal, ¿verdad? Puede ser a lo mejor que sea ese el tema. Una sola persona. A quien hizo la pregunta original. Entonces, a ver ahora si me dicen si sí, está para todos. Creo que ahora sí va a ser así. Sí, ya se ve. Y ahora pongo el otro, el de Singrem, para que tengamos todos la posibilidad. Déjenme aquí un segundito. Creo que ahora sí. Ya si me puedan contestar. O sea, perfecto. Creo que sí. Bueno, estamos justamente sobre el tiempo. Josué, no sé si quisieras hacer algún comentario, alguna reflexión final. Desde luego, este tema, pues es un tema, insisto, de impacto global. Hay una estimación que ha ido incrementando. Las primeras cifras cuando hablábamos inicialmente de este tema, hablábamos de aproximadamente unas 500,000 muertes al año asociados a casos de resistencia antimicrobiana. La cifra actual, de acuerdo a los reportes del año pasado, de distintos grupos que se dedican a nivel internacional a abordar este tema, ya habla de 700,000 muertes al año asociados al tema de resistencia antimicrobiana. Y un dato muy interesante que tiene que ver con el acceso a los antibióticos. Se estima que poco más de 5 millones de personas mueren por enfermedades infecciosas tratables, es decir, no tienen el acceso a los antibióticos. No solamente está el fenómeno de la resistencia por el mal uso en términos generales, pero también está el caso de las personas que desafortunadamente fallecen, y esto principalmente en países de medianos y bajos ingresos, que fallecen por la falta de acceso. Ese es otro elemento muy importante que hay que considerar, la disponibilidad y la oportunidad de contar con los insumos para el paciente correcto en el momento correcto, ¿no? Entonces, sin duda hay mucho que hacer, y la información, como bien señalabas, por aquí hay algunas preguntas de generar bases de datos. Tú mismo nos compartías este ejemplo en Europa de esa gran base de datos donde se concentra información. ¿Qué opinión te merece al respecto? ¿Qué necesitaríamos hacer? ¿Reinventar el agua tibia o buscar estas mejores prácticas y tratar de emularlas, tratar de seguirla? ¿Cuál sería la ruta que se podría seguir y que pudiera dar resultados en un menor tiempo? Claro, pues como mensaje de reflexión de esta intervención, y que agradezco esta honrosa invitación, es necesitamos encontrar las maneras de cómo llegar a ese nivel, de cómo llegar a esos objetivos con los recursos que hoy en día tenemos. Creo que uno de los grandes argumentos que han jugado en nuestra contra es que yo no tengo acceso a esa tecnología, yo no tengo la infraestructura que esta red de Europa tiene. Sí, no la tenemos, pero también sería bueno preguntarnos si en este momento, en el nivel en el que estamos, la necesitamos. Me parece que hay que empezar por las cosas básicas y encontrar las formas de que las cosas básicas sucedan, como es, principio, comunicarnos y entender lo que ya nos decía Aarón. El de farmacovigilancia va con el infectólogo y le dice, oiga, pero usted, ¿por qué está prescribiendo 3 veces más la dosis máxima permitida? Entender ese tipo de ejercicios y no dejarlos pasar, porque del lado del clínico es una situación justificada, pero del lado de la evaluación de la información, ya no pensando en el paciente, porque el clínico está para enfocarse en el paciente. Este lado de la ciencia de los datos está para generar información que nos sirva de uso general, de uso para una población, de uso para el bien de la salud pública. Creo que es ahí en donde tenemos un gran espacio de empezar a trabajar desde los principios y con lo que se tiene, y entender que lo que no se tiene no necesariamente debe ser el factor para decir mejor no lo hago. Porque si es así, significa que nunca vamos a dar ese paso. Dicen de este lado que cuando tienes todo para iniciar el proyecto es porque te tardaste demasiado. A veces lo que tenemos que hacer es dar el paso, y sobre la marcha lo vamos afinando, perfeccionando, y sobre todo lo vamos haciendo de beneficio para todos los involucrados. Muchísimas gracias, Josué, por tus palabras. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su activa participación, diría, el día de hoy con este muy interesante tema. Y como bien decías en tu
lámina de cierre de dar ese paso, ¿no? Hay que darlo juntos, necesitamos darlo juntos, necesitamos dar ese paso juntos y me parece que hoy queda para todos nosotros que hemos tenido la oportunidad de escucharlos a los dos, pues el conocimiento ahora de que no es cualquier cosa estarnos decidiendo tomar nosotros mismos los medicamentos y haciendo uso indiscriminado de ellos, ¿no? Tenemos que tomar esa responsabilidad ahora que tenemos esta información e incluso compartirla, ¿no? Vale mucho la pena que conversemos esto pues con la gente cercana, en casa, y que podamos entre todos ir construyendo esa cultura del uso racional de los insumos para la salud, ¿no? Me parece que es una responsabilidad de todos, no corresponde únicamente a las instituciones o únicamente al personal de salud, sino que nos involucra a todos. Muchísimas gracias nuevamente, Josué, al doctor Aarón, que tuvo que retirarse, al Instituto de Química por brindarnos este espacio de diálogo, a quien regreso en este momento los micrófonos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.